amigas, vamos a continuar con el cuerpo del perrito, amigas. En el anterior video hicimos la cabecita. Ahora vamos a continuar con el cuerpo del perrito Rottweiler, amigas. Empezamos con un anillo mágico con 6 puntos. La segunda fila hacemos 6 aumentos, tendremos 12 puntos. La tercera fila, un aumento, un punto bajo, tenemos 18 puntos. La fila 4, hacemos un aumento, 2 puntos bajos, nos quedamos con 24 puntos. La fila 5, hacemos un aumento, 3 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 30 puntos. La fila 6, hacemos un aumento, 4 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 36 puntos. La fila 7, un aumento, 5 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 42 puntos. La fila 8, un aumento, 6 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 48 puntos. La fila 9, un aumento, 7 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 54 puntos. La fila 10, hacemos un aumento, 8 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 60 puntos. La fila 11, un aumento, 9 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 66 puntos. La fila 12, un aumento, 10 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 72 puntos. La fila 13, un aumento, 11 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 78 puntos. Desde acá, de la fila 14 a la 28, trabajamos punto sobre punto, los 78 puntos. Y la fila 29, trabajamos una disminución, 11 puntos bajos, una disminución. Repetimos 6 veces, nos vamos a quedar con 72 puntos. La fila 30 a la 32, vamos a trabajar sobre punto, los 72 puntos. Y la fila 33, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución. Nos quedamos con 66 puntos. Y la fila 34 a la 36 repetimos punto sobre punto. La fila 37, una disminución, 9 puntos bajos, nos vamos a quedar con 60 puntos. La fila 38 y la 40 trabajamos punto sobre punto. Y la fila 41, una disminución, 8 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 54 puntos. La fila 42 y la 44, nos quedamos con 54 puntos. Y la fila 42, la 44, trabajamos con punto sobre punto, los 54 puntos. Y la 45, una disminución, 7 puntos bajos. Y nos quedamos con 48 puntos. La fila 46 a la 48 trabajamos punto sobre punto. La fila 49, una disminución, 6 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 42 puntos. La fila 50, una disminución, 5 puntos bajos, nos quedamos con 36 puntos. La fila 51, una disminución, 4 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 30 puntos, amigas. Ya estamos por terminar el tejido, rellenamos con fibra el cuerpito y seguimos trabajando. La fila 52, una disminución, 3 puntos bajos, nos quedamos con 24 puntos. La fila 53, una disminución, 2 puntos bajos, nos quedamos con 18 puntos. Estamos terminando de rellenar, amigas. Terminamos. La fila 54, hacemos una disminución, un punto bajo, una disminución.
y nos quedaremos con 12 puntos. Terminamos de rellenar biencito el cuerpito y hacemos 6 disminuciones y lo cerramos el cuerpo, amigas. Lo cerramos el cuerpo y este el cuerpo. Y ahora, amigas, vamos a hacer el muslo del perrito. Para lo cual hacemos 3 cadenas más 1 para subir. Hacemos un aumento a ambos lados. Entonces nos quedamos con 5 puntos. La fila 3 hacemos un aumento, 3 puntos, aumento a ambos lados, nos quedamos con 7 puntos. La fila 4 hacemos un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, nos quedamos con 9 puntos. La fila 5, sí, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento, nos vamos a quedar con 11 puntos. La fila 6, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento, nos quedamos con 13 puntos. La fila 7, hacemos un aumento, 11 puntos bajos, un aumento, nos quedamos con 15 puntos. La fila 8, un aumento, 13 puntos, un aumento, nos quedamos con 17 puntos. De la fila 9 a la 16 hacemos punto sobre punto. De la fila 17 hacemos disminuciones, como hemos hecho los aumentos, hacemos disminuciones a ambos lados, amigas, hasta quedarnos con 5 puntos. 5 puntos tenemos acá y luego tomamos punto sobre punto alrededor del tejido. Y nos quedará así, amigas. Hacemos una fila de puro negro, punto sobre punto. Y luego por acá, para que se vea este detallito, amiga, de las manchitas de los perritos Rottweiler, yo le he puesto acá 15 puntos, amigas, de color café. Acá va a haber 4 puntos, 4 filas alrededor del tejido. Este detalle va a ser 3 filas y 1 puro negro. Y dejamos hebra, rellenamos un poquito el muslo, lo pegamos en la fila 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿ven? En la vuelta 12 del muslito. Y ahora, amigas, vamos a trabajar esta patita. La patita está cosida acá, justo en las 4 filas del muslo. Ahora vamos a trabajar la patita, amigas. Para lo cual hacemos un anillo de 6 puntos bajos. En la segunda fila hacemos 6 aumentos. Nos quedamos con 12 puntos. La tercera fila hacemos un aumento, un punto bajo, nos quedamos con 18. La fila 4 hacemos un aumento, 2 puntos bajos. Repetimos 6 veces, nos quedamos con 24 puntos. La fila 5 hacemos un aumento, 3 puntos bajos, nos quedamos con 30 puntos. La fila 6 hacemos un aumento, 4 puntos bajos, nos quedamos con 36 puntos. La fila 7, un aumento, 5 puntos bajos, repetimos, nos quedarán 42 puntos. La fila 8, un punto sobre punto en la fila 8, amigas, los 42 puntos. Y la fila 13, la fila 7 era punto sobre punto. De la fila 8 a la 12 vamos a hacer los 42 puntos, punto sobre punto. Y la fila 13 vamos a hacer una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, nos vamos a quedar con 36 puntos, amigas. Y la fila 14 a la 15 vamos a trabajar punto sobre punto.
La fila 16 hacemos una disminución, 4 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 30 puntos. La fila 17 a la 18 hacemos punto sobre punto, punto sobre punto. Ahora, amigas, vamos a cambiar de hilo, de color de hilo. Vamos a trabajar con el negro. Estamos acá, es la fila 19. Hacemos una disminución, 3 puntos bajos alrededor. Nos vamos a quedar con 24 puntos. La fila 20 y 21 vamos a trabajar punto sobre punto. Y lo estamos rellenando, amigas, las patitas. La fila 22 hacemos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Nos quedamos con 18 puntos. La fila 23 y la 24 vamos a trabajar punto sobre punto. Y la fila 25 una disminución, un punto bajo, una disminución. La fila 26 y la 27 vamos a trabajar punto sobre punto los 12 puntos. Y la fila 28 hacemos 6 disminuciones y terminamos el tejido. Dejamos hebra, dejamos hilo y lo costuramos. Ya está rellenada la patita y hacemos lo costuramos, amigas, justo ahí. Entró los 12 puntos ahí, justito. Simétricamente parece, amigas. Ahí está la patita. Ahora, amigas, vamos a trabajar con el brazo, amigas. Para lo cual, como ya es de costumbre, con algunas excepciones, hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. La segunda fila hacemos los 6 aumentos. Nos quedamos con 12 puntos. La tercera fila hacemos un aumento, un punto bajo, nos quedamos con 18 puntos. En la fila 4 hacemos un aumento, 2 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 24 puntos. La fila 5, un aumento, 3 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 30 puntos. La fila 6, hacemos un aumento, 4 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 36 puntos. La fila 7, un aumento, 5 puntos bajos, repetimos 6 veces, nos quedamos con 42 puntos. La fila 8 y 10, vamos a repetir punto sobre punto. Vamos a trabajar punto sobre punto, amigas. Y la fila 11 vamos a hacer una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. La fila 12, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Nos quedamos con 30 puntos. Estamos por acá, empezamos a rellenar el brazo, amigas. La fila 13, una disminución, 3 puntos bajos, repetimos, nos quedamos con 24 puntos. La fila 8 a la 37, desde la fila 8 a la 37 vamos a trabajar los 24 puntos. Todo, desde la 8 hasta la 37. Pero, amigas, desde la fila 22, que llega a ser acá, vamos a cambiar de hilo. Hasta acá trabajamos los 24 puntos con café y de acá hasta la 37 con negro. Ahí está, amigas. Dejamos hebra para costurar al cuerpo. Por acá, amigas, acá, amigas, se ve
un muslito. A mí me parece bonito. Para lo cual lo doblé acá, el tejido, y aquí normal, y acá abajo dobladito. Se arma así, amigas, el brazo. Ahí está el brazo y estos detallitos de los deditos, amigas. Acá he tomado de la vuelta 10 a la vuelta 10. Hacemos 2 o 3 pasadas, 3 veces, para ver el detalle de los dedos o del perrito. Y acá lo mismo. De la fila 10, acá ya es al centro. Se arma así. Ahí están el brazo y las patitas del perrito Rottweiler. Ahora, ¿qué nos falta, amigas? El detalle de la mancha del pechito. Para lo cual trabajamos con el hilo café, amigas. Vamos a hacer 6 cadenas más 1 de subida. Hacemos en la segunda fila 5 puntos. Hacemos 2 aumentos, 4 puntos, 2 aumentos. En la tercera fila, hacemos 5 puntos. Hacemos 3 aumentos, 4 puntos, 3 aumentos. En la cuarta fila hacemos 5 puntos, 3 aumentos, 4 puntos, 3 aumentos. En la quinta fila hacemos 5 puntos, 3 aumentos también. 3 aumentos, 4 puntos, 3 aumentos. Y en la sexta fila hacemos punto sobre punto alrededor. Y dejamos hebra, lo costuramos, lo cosemos al pechito, al pecho del perrito. A ver, ya estamos por terminar el perrito. Ahora nos quedamos con la cola. Con la cola, amigas. La cola es fácil, amigas. Hacemos un anillo mágico. Estamos trabajando con el hilo negro. Hacemos un anillo mágico con 6 puntos. En la segunda fila hacemos los 6 aumentos. Tendremos 12 puntos. Y en la tercera fila hacemos un aumento, un punto bajo. Tendremos 18 puntos alrededor. Y de la fila 4 hasta el final, que más o menos es 42, 43, la vuelta 43, trabajamos los 18 puntos. Así de fácil, amigas. Rellenamos el perrito y lo cosemos. Por ejemplo, este está cosido en la fila 2, 4, 6, 8, 10, 12 también, amigas. Ahí está la colita, amigas. Ya el perrito, el cachorrito ya está terminado. No sé si se acuerdan, amigas, la anterior semana compartí el otro perrito. Claro que era un poquito más grande. Esto lo hice otro pedido. Capaz que haya diferencia entre coser la colita. Pero depende de cada una, amigas. Y allá van a ver dónde se puede. También el estado del perrito. De cómo está, cómo se puede parar, todo eso. Cómo puede estar la posición, del perrito. Cada uno veremos cómo queremos, qué posición darle al perrito.
tal vez un poco más agachado, más paradito, depende. Por ejemplo, este perrito va a ser para un auto, por eso lo hice con las patitas un poco elevaditas, para que pueda tranquilamente detenerse en el auto. Eso es, amigas, todo sobre el perrito. Me olvidaba el detalle de su accesorio del perrito. Es un collarcito que lo trabajé. En el perrito grande lo trabajé con 3 cadenas. Este, por ejemplo, son 2 cadenas más uno de subida durante 45 veces. Lo puse una hebillita y lo hice su dije con la letra T, como me pidieron. Ahí está su dije y su collar. Y si trabajan con hilo más grueso, el perrito va a ser más grande también como el anterior. Entonces le harán de 3 cadenas y subirán el tejido hasta tener 60 filas. Eso le va a hacer bien, amigas. Creo que eso es todo los detalles del perrito. Ahí está, les presento al perrito Rottweiler. Con eso terminamos, amigas. Conmigo hasta otro video que voy a estar compartiendo otras novedades. Se van a dar cuenta, amigas, es mi primer video, mi primera vez. Por favor, amigas, les pido disculpas si me estoy equivocando o me estoy olvidando algunos detalles, algunos puntos. Cualquier pregunta, consulta, me la hacen a mi canal, amigas. Entonces yo estaré dispuesta siempre a sacarles cualquier duda. Eso es todo, amigas. Hasta la próxima.